¿Qué es lo que realmente distingue una oración que tiene un impacto profundo y cambia el curso de las circunstancias, de aquella que parece ser solo una repetición sin sentido? Seguramente has experimentado momentos en los que, a pesar de haber orado con todo tu ser, al final te has sentido como si tus palabras se quedaran en el aire sin llegar a tocar el cielo. Esto es porque la oración no es simplemente hablar o pronunciar palabras bonitas, sino que es mucho más. La oración es una herramienta poderosa, como una llave capaz de abrir puertas invisibles, puertas que tal vez no sabías que existían, pero que guardan grandes bendiciones y respuestas esperándote. Una oración bien dirigida puede ser el puente entre lo natural y lo sobrenatural, entre tus deseos más profundos y los planos perfectos de Dios. Imagina por un momento que te encuentras solo en una habitación completamente oscura y en tus manos sostienes una llave que parece ordinaria. Frente a ti se encuentra una puerta cerrada y aunque no puedes verla con claridad, sabes en lo más profundo de tu ser que detrás de esa puerta hay algo asombroso esperándote. Paz que sobrepasa el entendimiento, respuestas que has estado buscando durante mucho tiempo y una claridad que te guiará en medio de la confusión. Pero para acceder a todo eso, no basta con tener la llave. Necesitas entender cómo usarla correctamente. Esa llave es la oración, y su uso adecuado puede abrirte las puertas a los milagros y respuestas que anhelas. No es suficiente sostenerla pasivamente. Debes saber cómo activarla para que cumpla su propósito. El reto que muchos enfrentan es que, aunque tienen esta llave en sus manos, no saben realmente cómo utilizarla. Algunos se aferran a ella, la guardan sin darle uso, permitiendo que se oxide y olvidando el poder que guarda. Viven sus vidas sin experimentar el poder transformador de la oración, porque nunca llegan a emplearla como Dios desea. Por eso hoy estoy aquí, para guiarte en el descubrimiento de los secretos que hacen que la oración sea verdaderamente eficaz. Estos principios que aprenderás te ayudarán a convertir simples palabras en una conexión íntima y profunda con el Creador del universo. Vamos a explorar juntos lo que la Biblia nos enseña sobre el increíble poder que la oración puede desatar cuando se realiza con fe y entendimiento. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Ana, relatada en 1 Samuel 1:27. Ana era una mujer que oró con tal sinceridad y fe que su clamor llegó hasta el cielo y Dios le concedió el deseo más profundo de su corazón: un hijo. Lo más notable de esta historia no es la cantidad de palabras que Ana pronunció, sino la autenticidad con la que se acercó a Dios, vaciando su alma ante Él. Nos enseña que cuando nuestras oraciones brotan desde lo más profundo de nuestro ser, llenas de fe genuina, Dios no solo escucha, sino que actúa. La oración de Ana no fue un simple recitar de palabras, fue un acto de entrega total a la voluntad de Dios, y por eso su vida fue transformada. A lo largo de este viaje de descubrimiento, tu comprensión de lo que es la oración cambiará para siempre. Llegará un momento en el que nunca volverás a ver la oración de la misma manera. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender tiene el potencial de cambiar tu vida espiritual de una manera radical. Verás que la oración no es solo una rutina religiosa, sino una herramienta divina que conecta tu corazón directamente con el cielo. Cada oración tiene el poder de liberar la gracia, la sabiduría y la dirección de Dios sobre tu vida. Si estás listo para profundizar en este misterio espiritual, te aseguro que lo que descubrirás hoy marcará un antes y un después en tu relación con Dios. Lo primero que debemos entender es, ¿qué es realmente la oración? Para muchos, la oración se limita a pedirle cosas a Dios, a agradecer por los favores recibidos, o simplemente a hablar de lo que ha sucedido durante el día.
Pero la oración es infinitamente más que eso. La oración es la cuerda que conecta nuestro espíritu con el Creador del universo, el Dios que diseñó cada estrella y montaña y que conoce cada detalle de tu vida. A través de la oración, tienes el increíble privilegio de comunicarte directamente con Él, de abrir tu corazón y escuchar su voz. No es solo un ritual, es la comunión viva con el Dios Todopoderoso. La oración no debe ser vista como un monólogo en el que solo nosotros hablamos, esperando respuestas rápidas. Es un diálogo dinámico, una conversación íntima y constante con Dios. Un claro ejemplo de esta relación activa lo encontramos en Éxodo 33:11, donde la Biblia nos dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Moisés no era especial porque fuera perfecto, lo que lo hacía único era su comunión constante con Dios. Sabía que la oración no solo era un momento para expresar sus necesidades, sino también para escuchar la dirección divina. A través de la oración recibimos fortaleza, sabiduría y la guía que necesitamos para cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la oración? La razón es que cuando oras, estás alineando tu corazón y tus pensamientos con la voluntad de Dios. La oración no es simplemente repetir palabras hermosas o seguir un modelo fijo. Es un acto de entrega, donde sinceramente le entregas a Dios tus deseos, anhelos y preocupaciones, buscando no solo lo que tú quieres, sino lo que Él quiere para ti. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 6:6 cuando dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». El verdadero poder de la oración no radica en las palabras ni en el lugar desde donde oramos, sino en la pureza de nuestro corazón y nuestra disposición a obedecer su voluntad. La oración es poderosa porque es el conducto a través del cual fluye el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos con fe auténtica, creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estamos abriendo el camino para que su poder se manifieste en nuestras situaciones. La oración tiene el asombroso poder de transformar lo natural en sobrenatural, de atraer las realidades del cielo a la tierra y de hacer posible lo que parecía inalcanzable. Es por eso que, cuando comprendemos la verdadera esencia de la oración, nuestras vidas comienzan a cambiar radicalmente, no porque nosotros tengamos algún poder intrínseco, sino porque el Dios al que servimos es todopoderoso y siempre fiel para responder a nuestras súplicas hechas con un corazón lleno de fe y humildad. A pesar de la enorme fuerza que la oración tiene, existen ciertos obstáculos que pueden limitar su eficacia. Estos impedimentos no siempre son obvios y a menudo se encuentran escondidos en áreas de nuestra vida que rara vez examinamos profundamente. Sin embargo, cuando los identificamos y los traemos a la luz, aprendemos a superarlos y a desbloquear todo el potencial que nuestras oraciones pueden tener. De lo contrario, nuestras oraciones pueden volverse ineficaces y vacías, privándonos del poder que Dios quiere desatar a través de ellas. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta nuestra vida de oración es la falta de perdón. El resentimiento es como una raíz venenosa que crece en lo más profundo del corazón. Todo puede comenzar con una pequeña ofensa, una palabra mal interpretada, un desacuerdo o incluso una traición más seria. Si este resentimiento no se aborda, puede transformarse en rencor y finalmente en una amarga amargura que contamina todo nuestro ser. Cuando llegamos a este punto, nuestra capacidad para orar con poder queda gravemente comprometida, porque nuestro corazón está dividido entre el rencor y la gracia. El resentimiento tiene un efecto directo en nuestras oraciones.
Jesús nos advirtió claramente sobre esto en Marcos 11:25 a 26. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes. El perdón es un principio fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestra vida de oración. Si no estamos dispuestos a perdonar, bloqueamos el flujo de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Como una presa que detiene el curso de un río, la falta de perdón obstruye la capacidad de nuestras oraciones para fluir con libertad y eficacia. Además, el resentimiento afecta directamente nuestra comunión con Dios. ¿Cómo podemos pedirle que nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás? En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. El perdón que recibimos de Dios está intrínsecamente ligado al perdón que estamos dispuestos a ofrecer. Si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, debemos examinar nuestro corazón y preguntar: ¿hay alguien a quien aún no has perdonado? Si la respuesta es sí, es hora de liberar ese rencor y dejar que el perdón fluya, permitiendo que la gracia de Dios nos llene y purifique. Otro obstáculo significativo para la eficacia de nuestras oraciones es cuando nuestras peticiones no están alineadas con la voluntad de Dios. A menudo oramos fervientemente por cosas que deseamos, pero no siempre nos detenemos a considerar si esos deseos están en consonancia con los planes divinos. La palabra de Dios es nuestra guía y nos ayuda a discernir si nuestras peticiones están dentro de su voluntad. Muchas veces, nuestros deseos, aunque sinceros, pueden desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, tal vez estás orando intensamente por una promoción en tu trabajo o por una relación nueva, pero ¿te has detenido a preguntarte si estas cosas están realmente alineadas con el plan de Dios para tu vida? ¿Esa promoción te acercará más a Dios o te alejará de Él? ¿Esa relación te hará crecer espiritualmente o te desviará del propósito que Dios tiene para ti? El Salmo 119:105 nos recuerda que tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La Biblia nos proporciona la dirección necesaria para que nuestras oraciones estén en armonía con lo que Dios realmente quiere para nosotros. Cuando nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios, podemos orar con absoluta confianza. 1. Juan 5:14-15 nos asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, el verdadero poder en nuestras oraciones no proviene simplemente de lo que deseamos, sino de nuestra capacidad para buscar primero la voluntad de Dios y luego presentar nuestras peticiones de acuerdo con esa voluntad. Orar desde esta perspectiva transforma por completo nuestra vida de oración. Otro obstáculo que puede afectar profundamente nuestras oraciones es la falta de enfoque. Vivimos en un mundo saturado de distracciones, redes sociales, notificaciones constantes, trabajos y responsabilidades diarias que a menudo invaden nuestros momentos más íntimos con Dios. ¿Cuántas veces has comenzado a orar solo para descubrir que tu mente ha comenzado a divagar? Tal vez inicias tu oración, pero antes de darte cuenta, ya estás pensando en la lista de cosas por hacer o en una conversación que tuviste horas antes. Esta falta de concentración puede hacer que nuestras oraciones pierdan profundidad y sentido, y que nuestro corazón no esté plenamente comprometido en lo que estamos diciendo. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 la importancia de buscar un lugar tranquilo para orar. Sin embargo, no solo se refiere a un lugar físico, sino también
a un espacio interior donde nuestra mente y nuestro corazón estén completamente enfocados en Dios. La falta de enfoque puede convertir la oración en un mero ritual, donde las palabras salen de nuestra boca, pero nuestro corazón está en otro lado. Para contrarrestar esto, es esencial comenzar nuestras oraciones con un momento de silencio, pidiendo a Dios que calme nuestra mente y nos ayude a concentrarnos en su presencia. Una práctica valiosa para mejorar el enfoque en la oración es utilizar las Escrituras como guía. Orar basándonos en la palabra de Dios no solo asegura que nuestras peticiones estén alineadas con su voluntad, sino que también nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada. Cuando permitimos que las Escrituras dirijan nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestras oraciones se vuelven más poderosas y conscientes. Además, llevar un diario de oración es una herramienta excelente para mantener la concentración. Escribir tus oraciones no solo te ayuda a organizar tus pensamientos, sino que también te permite revisar cómo Dios ha estado obrando en tu vida a lo largo del tiempo, fortaleciendo tu fe y manteniéndote enfocado en su obra. Estos obstáculos, como la falta de perdón, la desconexión de la palabra de Dios y la falta de enfoque, son barreras que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan poderosas como podrían ser. Sin embargo, reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Al identificarlos y traerlos a la luz, podemos pedir a Dios que nos ayude a enfrentarlos y superarlos, lo que nos llevará a una vida de oración más profunda, más efectiva y más gratificante. Dios quiere que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas, pero a veces tenemos que hacer una limpieza espiritual para eliminar las cosas que nos estorban. Cuando superamos estos obstáculos, comenzamos a desbloquear los secretos que hacen que la oración sea verdaderamente poderosa. Y estos secretos no son trucos ni fórmulas mágicas, sino principios bíblicos que cuando los aplicamos pueden transformar nuestra vida espiritual de una manera extraordinaria. El primer secreto es la fe inquebrantable. La Biblia es clara al respecto. La fe es el motor que mueve nuestras oraciones. Hebreos 11:6 nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo creer que Dios está ahí, sino confiar completamente en su poder para responder a nuestras oraciones. La fe no se trata simplemente de un deseo pasajero, es una confianza profunda y firme en que Dios no solo puede, sino que lo hará conforme a su voluntad. Cuando oramos con fe genuina, no estamos simplemente expresando deseos, estamos depositando nuestra confianza total en el poder de Dios. Jesús nos dio un ejemplo poderoso en Marcos 11:22-24, cuando dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto no significa que nuestras palabras puedan manipular la realidad, sino que cuando oramos con una fe auténtica, Dios responde. La fe nos enseña a confiar en que Dios siempre tiene el control, incluso cuando los resultados no sean inmediatos o no sean lo que esperábamos. Un ejemplo inspirador de fe lo encontramos en la vida de Abraham. En Romanos 4:20 se nos dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Aunque humanamente era imposible que él y Sara tuvieran un hijo, Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría lo que había prometido. Su fe le permitió ver lo invisible y creer en lo imposible. Y Dios honró su fe con un milagro.
Así también, cuando oramos con una fe firme, nos mantenemos confiados en que Dios siempre cumplirá su palabra, incluso cuando no entendemos el cómo o el cuándo. El segundo secreto es la sinceridad de corazón. Dios no se deja impresionar por palabras elocuentes o por oraciones largas si no provienen de un corazón honesto. Lo que Él busca es un corazón que se acerque a Él con autenticidad. En Mateo 6:7, Jesús nos advirtió: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no se fija en la cantidad de palabras que decimos, sino en la intención y la sinceridad detrás de ellas. Quiere que nos acerquemos a Él tal como somos, con nuestras luchas, miedos, esperanzas y debilidades. Un claro ejemplo de la sinceridad en la oración lo vemos en David, quien en sus salmos se presentaba ante Dios sin filtros, expresando tanto sus alegrías como sus angustias más profundas. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, David clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No ocultó su culpa, ni trató de aparentar perfección. En cambio, se presentó ante Dios con un corazón quebrantado y sincero. La sinceridad en nuestras oraciones nos lleva a una comunión más profunda con Dios, porque cuando somos verdaderamente honestos, permitimos que Él trabaje en lo más profundo de nuestro ser. El tercer secreto es la persistencia en la oración. A menudo oramos una o dos veces por algo, y si no vemos una respuesta inmediata, nos desanimamos y dejamos de orar. Pero Jesús nos enseñó la importancia de perseverar en la oración, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. En la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8, Jesús ilustró cómo la persistencia puede mover incluso a un juez injusto a hacer justicia. Si un juez humano responde a la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo y misericordioso, responderá a sus hijos que claman a Él día y noche? Persistir en la oración no significa que estemos tratando de convencer a Dios, sino que demostramos nuestra fe en que Él escucha y responderá en su tiempo perfecto. La persistencia también moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. A veces, Dios permite que esperemos para trabajar en nosotros, para prepararnos para la respuesta que Él tiene reservada. La perseverancia en la oración no es una señal de duda, sino de una fe que no se rinde, que sigue confiando en Dios incluso cuando no ve resultados inmediatos. El apóstol Pablo nos exhorta a perseverar en la oración en Efesios 6:18, donde escribe: «Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». La persistencia en la oración no solo nos mantiene conectados con Dios, sino que también nos fortalece en medio de las pruebas. A veces, el proceso de esperar nos permite crecer en paciencia y confianza en la soberanía de Dios. Incluso cuando no vemos una respuesta rápida, debemos seguir orando, sabiendo que Dios está obrando en el trasfondo, preparando todo conforme a su perfecto plan. Para aplicar este principio, comprométete a no rendirte en tus oraciones, incluso cuando las circunstancias parezcan no cambiar. Identifica las áreas de tu vida en las que necesitas la intervención de Dios y mantente firme en oración. No te desalientes si la respuesta no llega de inmediato. En lugar de eso, confía en que Dios escucha cada clamor y que su respuesta llegará en el momento adecuado. La oración persistente abre la puerta a las bendiciones y a la voluntad de Dios de una manera que solo la perseverancia puede alcanzar. El cuarto secreto para una oración poderosa es conformarse a la voluntad de Dios.
Muchas veces oramos pidiendo que Dios haga lo que nosotros deseamos, pero olvidamos que el propósito de la oración no es que nuestras voluntades prevalezcan, sino que aprendamos a alinear nuestros deseos con los de Dios. 1 Juan 5:14-15 nos enseña: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La clave aquí es orar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nuestras oraciones se alinean con su propósito, podemos tener la certeza de que serán respondidas. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La respuesta está en la comunión constante con Él y en el estudio de su palabra. La Biblia es la revelación escrita de su voluntad para nuestras vidas, y cuanto más nos sumergimos en ella, más entendemos lo que Dios desea para nosotros. Además, a través de la oración guiada por el Espíritu Santo, podemos discernir su dirección en situaciones específicas. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de sumisión a la voluntad de Dios, cuando en el jardín de Getsemaní oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aunque Jesús enfrentaba un sufrimiento indescriptible, se sometió plenamente a la voluntad del Padre, confiando en que su plan era perfecto y necesario. El quinto secreto es orar en el nombre de Jesús. En Juan 14:13-14, Jesús hace una promesa poderosa: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿qué significa realmente orar en el nombre de Jesús? No se trata simplemente de agregar una frase al final de nuestras oraciones, sino de orar con su autoridad, con su carácter y conforme a su voluntad. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando su poder y su intercesión ante el Padre. Es un acto de confianza total en su obra redentora y en el acceso que tenemos al Padre por medio de Él. Orar en el nombre de Jesús significa que nuestras peticiones deben estar alineadas con lo que Él haría, con su naturaleza y su propósito. No oramos simplemente buscando nuestros deseos personales, sino buscando la gloria de Dios y el avance de su reino. Cuando invocamos el nombre de Jesús, lo hacemos con la certeza de que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. En Hechos 3:6 vemos el poder del nombre de Jesús en acción, cuando Pedro le dice a un hombre cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese mismo poder está disponible para nosotros cuando oramos en su nombre. Cuando aplicamos estos 5 secretos: fe inquebrantable, sinceridad de corazón, persistencia, conformidad a la voluntad de Dios y orar en el nombre de Jesús, estamos abriendo las puertas a un nuevo nivel de poder y profundidad en nuestra vida de oración. Nuestras oraciones dejan de ser simples listas de peticiones o una obligación religiosa y se convierten en una conversación viva y transformadora con el Dios del universo. La oración deja de ser algo que hacemos por rutina y se convierte en el medio por el cual el cielo toca la tierra y nuestras vidas son cambiadas para siempre. Es importante recordar que la oración es un diálogo, no un monólogo. Mientras oramos, debemos estar atentos a la voz de Dios, porque Él responde de diversas maneras y en tiempos que a veces no esperamos. Si mantenemos una actitud abierta y dispuesta a escuchar, veremos que Dios no solo transforma nuestras circunstancias a través de la oración, sino que también nos transforma a nosotros, moldeándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Nunca debemos subestimar el poder de la oración.
Jesús nos dijo en Mateo 21:22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Este es el poder genuino de la oración, una fe firme en un Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Pero para que la oración sea efectiva, necesitamos hacerla parte de nuestra vida diaria. Una de las mejores maneras de lograr que la oración se convierta en un hábito es establecer un horario regular para orar, tal como lo hacemos para nuestras actividades cotidianas. Así como tenemos momentos fijos para comer, trabajar y descansar, es fundamental reservar un tiempo diario para encontrarnos con Dios en oración. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la vida de Daniel, quien oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. En Daniel 6:10 leemos: cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel comprendía que su fortaleza provenía de su comunión constante con Dios, y no dejaba que nada lo apartara de ese tiempo de oración. Para aplicar esto en tu vida, elige un horario específico para orar cada día. Tal vez al principio solo puedas dedicar 10 o 15 minutos, pero lo importante es ser constante y fiel en ese compromiso. Con el tiempo, verás que la oración se convertirá en una parte natural e indispensable de tu vida. Además de establecer un horario, es útil crear un espacio de oración, un lugar donde puedas apartarte de las distracciones y enfocarte plenamente en Dios. Este lugar puede ser un rincón de tu casa, un espacio al aire libre o incluso una habitación especial para la oración. Jesús mismo nos dio ejemplo de la importancia de buscar lugares tranquilos para orar. En Lucas 5:16 se nos dice: pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Al igual que Jesús, podemos beneficiarnos de alejarnos del ajetreo diario para encontrar un espacio de quietud donde podamos conectarnos con Dios de manera más profunda. Para aplicar esto, elige un lugar donde puedas estar en silencio y sin interrupciones. Decora este espacio con una Biblia, un diario de oración o cualquier cosa que te ayude a concentrarte en la presencia de Dios. Otra manera de hacer de la oración un hábito constante es integrar la meditación en la palabra de Dios en tus momentos de oración. La Biblia es la voz de Dios hablándonos, y usar las Escrituras como base para nuestras oraciones nos asegura que estamos alineando nuestras peticiones con su voluntad. Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Orar con base en las promesas de Dios nos da seguridad, incluso en los momentos más difíciles. Para aplicar esto en tu vida diaria, comienza tus tiempos de oración con la lectura de un pasaje de la Biblia. Luego, medita sobre lo que has leído y usa esos versículos para guiar tu oración. Por ejemplo, si has leído un pasaje sobre la paz de Dios, pídele que esa paz llene tu vida y tus circunstancias. Si has leído sobre el amor de Dios, ora para que ese amor se manifieste en tu corazón y en tu relación con los demás. Cuando oramos usando la palabra de Dios, nuestras oraciones no solo tienen más enfoque, sino que también tienen una base sólida en su voluntad. La Escritura nos enseña que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11. Y cuando oramos conforme a ella, estamos orando con poder. Para hacer de la oración una práctica constante en tu vida, no te limites a un solo momento del día. Es importante tener un tiempo fijo de oración, pero también es esencial aprender a orar a lo largo de todo el día. Pablo nos anima en primera a los Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar.
Esto no significa que debamos estar en oración formal todo el tiempo, sino que debemos cultivar una actitud de comunión continua con Dios, manteniendo nuestras conversaciones con Él durante todo el día, en cualquier circunstancia. Puedes aplicar esto orando en pequeños momentos a lo largo del día. Por ejemplo, cuando te despiertes, agradece a Dios por el nuevo día. Mientras conduces al trabajo, pídele su guía y protección. Antes de tomar una decisión, ora pidiendo sabiduría. Al acostarte, reflexiona sobre el día y entrégale tus preocupaciones. Estas breves oraciones te ayudarán a mantener una conexión constante con Dios y a invitar su presencia a cada aspecto de tu vida. Otro elemento crucial para fortalecer tu vida de oración es buscar la dirección del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro consolador y guía y que nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué decir o cómo pedir. En Romanos 8:26, Pablo nos dice: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esto significa que en nuestros momentos de mayor confusión o debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros, alineando nuestras oraciones con los propósitos divinos. Para aplicar esto en tu vida, comienza tus oraciones pidiendo al Espíritu Santo que te guíe. Pídele que te muestre cómo orar, qué decir y que te ayude a escuchar la voz de Dios en medio de tu oración. A medida que te vuelvas más sensible a la guía del Espíritu Santo, notarás que tus oraciones no solo serán más enfocadas, sino que también estarán más en sintonía con la voluntad de Dios para tu vida. El Espíritu Santo quiere ayudarte a orar con poder, a tener una comunión más profunda con el Padre y a discernir su dirección en cada aspecto de tu vida. La oración es un regalo invaluable que Dios nos ha dado. No solo tiene el poder de cambiar las circunstancias que nos rodean, sino que también tiene el poder de transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser. A medida que practiques la oración diariamente, verás cómo la mano de Dios comienza a moverse en tu vida de maneras que jamás habías imaginado. Serás testigo de cómo la oración puede traer paz en medio de las tormentas, esperanza en los tiempos de incertidumbre y una profunda intimidad con el Creador del universo. Que este viaje de oración sea una aventura espiritual en la que descubras más sobre el corazón de Dios y te acerques a Él como nunca antes. A través de la oración puedes experimentar la manifestación de su poder y su presencia en tu vida cotidiana. La oración es la llave que abre las puertas del cielo, y esa llave está en tus manos. Úsala con fe y confianza, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a escuchar y a responder a los corazones que se acercan a Él con humildad y sinceridad. Finalmente, te animo a compartir este mensaje con otras personas. Piensa en aquellos que tal vez estén pasando por dificultades, que necesiten una palabra de aliento o que podrían beneficiarse de aprender sobre el poder transformador de la oración. Comparte con ellos estos principios, porque Dios puede usar tu vida para impactar la de otros a través del mensaje de la oración. También te invito a seguir buscando más revelación de la palabra de Dios, suscribiéndote a contenidos que profundicen tu fe y te ayuden a seguir creciendo en tu caminar espiritual. Recuerda, Dios tiene grandes planes para ti, y la oración es el medio por el cual esos planes se desatan en tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente y que su presencia te acompañe siempre.